les envié pues en forma de diapositiva, no exactamente las diapositivas tal y cual las vemos en nuestro curso, pero procuré pues trasladar solo la información a las diapositivas para que ustedes pues las puedan tener, para que puedan leer, porque si no estoy mal ya el próximo domingo ustedes están en parciales, ¿verdad? Entonces es necesario de que ustedes puedan leer. Lo que vamos a ver o el contenido del día de hoy ya aplica para el segundo parcial. O sea que vamos a tener nuestro primer parcial de la semana 1 a la semana 5, ¿verdad? O sea, hasta lo que vimos el sábado pasado. Hasta ahí entraría nuestro primer parcial. Ya lo de hoy, entonces ya lo vamos a examinar en el segundo parcial. Entonces, pues yo les mandé el contenido, les había mandado primero de la semana 1 y la semana 2. Ayer les envié la semana 3, 4 y 5 para que por lo menos puedan refrescar un poquito de lo que leímos. Entonces, solo voy a abrir mi diapositiva porque no. Ay, otra vez no quiere abrir, no sé por qué. Vamos a ver, permítanme un momento. Ay, no quiere. No. Ahí está. Vamos a ver, esperemos un momentito. Ya está iniciando mi presentación para que podamos ya iniciar nuestro curso. Ahí estamos. Entonces, bueno, que termina de abrir, pues el tema que vamos a tratar hoy, pues vamos a continuar con el tema de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Vamos a hablar un poco sobre la oposición a las medidas de seguridad, vamos a hablar sobre las medidas de seguridad en sí y todo el trámite que conlleva pues haber decretado unas medidas de seguridad dentro de estas diligencias. Okay, ahorita sí ya vamos a... ¿Qué problema con esto? Bueno, entonces
Bueno, entonces es nuestra semana número 7 ya de nuestro curso. Como les decía, pues hasta la semana 5 es donde va a entrar nuestro parcial de la próxima semana y ya lo que vamos a ver el día de hoy pues corresponde para el segundo parcial. Con el tema de hoy vamos a terminar lo que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Vamos a hablar de las medidas de seguridad, cuánto tiempo van a durar, cómo se van a plantear, cuál es la posición y pues con eso terminamos ya el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, veamos ahora. Ay, ¿por qué se volvió a trabar? Ay. Hablemos entonces sobre las medidas de seguridad y pues vamos a establecer, para iniciar, que son mecanismos especiales de protección. Su fundamento jurídico lo vamos a encontrar en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Y en el derecho constitucional de cada país. Su naturaleza, pues, es la pretensión de proteger los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Y que son los derechos humanos fundamentales en el caso de Guatemala, son esos bienes jurídicos de relevancia para la sociedad, que va a ser la vida, la integridad física, la integridad psicológica, sexual y patrimonial de las víctimas de violencia familiar en este caso. Entonces, vamos a establecer que las medidas de seguridad son mecanismos especiales de protección. Para que podamos entender un poco, hablemos de los derechos internacionales, de los derechos humanos. Y esto, pues, es la obligación que tienen los gobiernos de actuar de una manera determinada o de abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los grupos o de los individuos. Estamos hablando a nivel mundial, por decirlo así. Veamos qué son los derechos fundamentales. Para la RAE, los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución, en este caso de cada país, ¿verdad?, que gozan de máximo nivel de protección. Entonces, vamos a decir que son los derechos inalienables, derechos inviolables y derechos irrenunciables que toda persona tiene por el hecho de ser un ser humano o por su dignidad. Entonces, esos derechos fundamentales que son inalienables, inviolables y irrenunciables, cada uno de nosotros pues está protegido por nuestra Constitución, ¿verdad? Que es nuestra vida, nuestra integridad y los derechos que vimos. Entonces, esos son los derechos fundamentales. Diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales se diferencian, primero, que más que todo su diferencia es en cuanto a territorio, ¿verdad? Los derechos fundamentales son los que están incluidos o están garantizados en cada constitución de cada país. En este caso, nuestros derechos fundamentales son los que nos resguarda nuestra constitución. Y los derechos humanos, estos no tienen límite territorial. Los derechos humanos son protegidos a nivel mundial, ¿verdad? Son protegidos a través de estas convenciones que hemos estudiado y ahí están regulados. Entonces, derechos fundamentales, los que la Constitución nos garantiza, y los derechos humanos son los que nos protegen a nivel mundial a través de los convenios internacionales. ¿Cómo vamos a clasificar las medidas de protección? ¿Cómo vamos a clasificar las medidas de seguridad? Para nuestro estudio, las vamos a clasificar en medidas de seguridad per se, y cuyo objetivo es evitar y detener la violencia intrafamiliar. Vamos a estudiar las medidas precautorias, que ustedes ya las conocen, y estas son las que buscan prevenir la reiteración de la violencia intrafamiliar y romper el ciclo de la misma violencia intrafamiliar. Vamos a ver las medidas cautelares, también que son conocidas por ustedes, que pretenden garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares, ¿verdad? Que es lo que comúnmente nosotros conocemos. Entonces, las vamos a dividir, por decirlo así, para nuestro estudio, o las vamos a clasificar.
Las medidas de seguridad que nosotros vamos a estudiar son las contempladas en el artículo 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Son 16 medidas de seguridad las que están contempladas en dicho artículo y cada una pues las vamos a desglosar. Vamos a leer nada más cómo las vamos a clasificar doctrinariamente. Vamos a iniciar primero y luego vamos a pasar a la ley. Entonces, hay medidas de seguridad que restringen la libertad de locomoción de la persona agresora. Entonces, esas medidas que restringen impiden que el agresor tenga acceso o contacto físico o comunicación con la víctima de violencia intrafamiliar. Yo les coloqué ahí en qué literal vamos a encontrar, del artículo 7, vamos a encontrar estas medidas que restringen la libertad. Las vamos a ver más adelante. Luego vamos a estudiar las medidas que restringen la disponibilidad del patrimonio de la persona agresora. Y estas buscan que el agresor no tenga acceso a aquellos objetos destinados a un uso violento o intimidatorio contra la víctima de violencia intrafamiliar. También les coloqué cuáles literales van a encajar dentro de estas medidas que restringen esta disponibilidad del patrimonio del agresor. Están las medidas que restringen un derecho de familia de la persona agresora. Estas limitan la disponibilidad de interacción del agresor con los miembros del núcleo familiar. También les coloqué las literales, pero vamos a profundizarlas más adelante. Están las medidas que ordenan el tratamiento curativo de la persona agresora, las medidas de asistencia inmediata a la víctima, medidas que garantizan un derecho patrimonial de la víctima, las medidas de seguridad por sí mismas. Entonces, las medidas de seguridad deben aplicarse con la sola presentación de la denuncia ante el juzgado. Y estas van a ser dirigidas a garantizar la vida, como habíamos hablado, y la integridad psicológica, sexual y patrimonial de las víctimas. Son de aplicación inmediata y se justifican dada la situación de emergencia en que pueden encontrarse las víctimas. Estas medidas de seguridad buscan prevenir la reiteración del acto que mediante la reeducación del agresor y la elevación de la autoestima de la víctima, ¿verdad?, se pretende romper el ciclo de la violencia intrafamiliar. Estas medidas de seguridad que estamos viendo ahorita normalmente son decretadas después de la audiencia cuando es la denuncia oral, ¿verdad? Son decretadas después de que finaliza esa audiencia. El juez resuelve y en dicha resolución, pues, establece qué medidas de seguridad va a aplicar. Entonces, vamos a nuestro artículo 7. Vamos a regresar un poquito y las vamos a leer primero en orden y luego las vamos a ir dividiendo conforme el esquema que hicimos. Entonces, vamos al artículo 15, al artículo 7, y se establece de las medidas de seguridad, además de las contenidas en el artículo 88 del Código Penal, que más adelante las vamos a hablar, los tribunales de justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar, acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad. Se podrán aplicar más de una medida. Entonces, de estas 16 medidas de seguridad, los jueces que van a ventilar un incidente de violencia intrafamiliar pueden decretar las que ellos consideren que sean más aplicables a cada caso y puede ser 1, 2, 3 o inclusive si ellos consideran pueden aplicar las 16, ¿verdad? Entonces vamos a la literal A. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si se resiste, se utilizará la fuerza pública. La literal B. Ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para ese fin. C. Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. D. Prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo. Bueno, entonces dejemos ahí la lectura y ustedes después me hacen favor de terminar de leer. Entonces vamos a irlas encuadrando en el cuadro doctrinario que hicimos. En cuanto a las medidas que restringen la libertad de la locomoción de la persona,
colocamos que entre esas medidas está la literal A. Perfecto, entonces veamos qué dice. Que salga inmediatamente de la residencia. ¿Para qué es que necesita o un juez decreta que salga de la residencia el agresor? Para que ya no tenga ese contacto físico con la víctima. Entonces le restringen su locomoción dentro de su casa. Entonces son medidas que restringen la locomoción del agresor. Vamos a la literal J, que también restringe la libertad de locomoción del agresor. Dice, prohibir el acceso al presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo y estudio. Entonces, aquí el juez, cuando decreta estas medidas de seguridad, lo que hace es detener la locomoción de la persona, prohibirle la libre locomoción al agresor de estar en determinados lugares. Entonces, ese es el fin de estas dos medidas de seguridad. Veamos las medidas que restringen la disponibilidad del patrimonio de la persona agresora. Literal D dice, prohibir que se introduzca o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las integrantes del grupo. Entonces, puede hacer que el agresor sea dueño de un arma de fuego y la utilice para trabajar, ¿verdad? Que sea un guardaespaldas y la utilice. Entonces, el juez le restringe disponer de ese patrimonio que utiliza para trabajar para que no lo use en contra de las víctimas de violencia intrafamiliar. Veamos la literal E, decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aun cuando tenga licencia de portación. Ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Le restringen esa disponibilidad de su patrimonio para que no tenga acceso a objetos con los que pueda intimidar a sus víctimas. Bueno, vamos, medidas que restringen un derecho de familia de la persona agresora. Literal F, suspenderle provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Ahí el juez le va a restringir al presunto agresor ese derecho de familia que da de las relaciones familiares, ¿verdad? De que no se acerque, en este caso, a sus menores hijos. La literal G, ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos. Igual, el juez le restringe ese derecho que le da el Código Civil en el apartado de la familia que ya vimos al presunto agresor, ¿verdad? Para que deje de intimidar o de agredir en caso de ser contra los menores de edad que lo están realizando. Vamos a la literal H, suspender al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos, dice, e hijas en caso de agresión sexual en contra de los menores de edad. Entonces lo hacen, le restringen ese derecho al agresor también para que no continúe violentando o cometiendo un hecho delictivo con los menores. Veamos, medidas que ordenan el tratamiento curativo de la persona. Literal B, ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos. En el caso de que se logre determinar, el juez logre determinar en esa audiencia de que la persona pueda estar teniendo problemas de violencia porque es alcohólico, entonces lo remite a que asista a un centro curativo, ¿verdad? En este caso puede ser que lo obligue a ir a Alcohólicos Anónimos o que considere que tiene problemas psicológicos, entonces lo remite a un hospital donde lo puedan ayudar. Entonces también el juez puede ordenarle al agresor un tratamiento. Medidas de asistencia inmediata a la víctima, literal C, ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de sus habitantes. Entonces ahí es ordenar el allanamiento es darle, en este caso a la Policía Nacional Civil, la autorización para que puedan ingresar al lugar donde se encuentra la víctima y poderla poner en otro lugar donde se encuentre a salvo, ¿verdad? Darle asistencia en ese momento. Literal I, prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar. La literal K, fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Hay jueces que consideran sí fijar una pensión provisional. Hay jueces que se inhiben de conocer esa parte porque para ellos, o el criterio de ellos es que hay un procedimiento específico para que sea fijado, en el entendido de que si ellos fijan una pensión provisional, al momento de ir a un juzgado de familia a diligenciar o tramitar un juicio oral de fijación de pensión alimenticia,
puede ser que el juez que dictó entre las medidas de seguridad una pensión provisional se la dio de 2,000 quetzales, pero cuando ya se llevó el proceso dentro en el juzgado de familia normal, un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ya se le fijó 1,000 quetzales. Entonces hay una discordancia entre una fijación y otra. Entonces hay unos jueces que prefieren abstenerse de no decretar pensiones provisionales. Medidas que garantizan un derecho patrimonial de la víctima, dice literal L. Disponer el embargo preventivo de bienes del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún tipo de depósito de garantía. Entonces, garantizar el derecho que tiene la víctima de alimentarse. También los jueces pueden embargar en el caso de un salario, ¿verdad? Para que pueda seguir viviendo la persona que es víctima de violencia a través del presunto agresor. Literal M, levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, en particular el menaje de casa y otros que le sirvan como medio de trabajo a la persona agredida. Bueno, nosotros sabemos que el menaje de casa por ley o según el Código Civil le pertenece a la esposa, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que hacen es los presuntos agresores es que venden los bienes muebles que se encuentran en la casa y lo que el juez pretende es detenerlo, ¿verdad? Es de que se haga un inventario, eso es a través también de la Policía Nacional Civil, darle el acompañamiento para que se haga un inventario de lo que hay en el hogar de la víctima para que el presunto agresor no continúe dilapidando los bienes muebles de la familia. Bueno, la N y la ñ, pues se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan leer. Y ahora la literal O, medidas de seguridad. Medidas de seguridad en general, es la literal O. Ordenar al presunto agresor la reparación en dinero en efectivo de los daños causados a la persona agredida o a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto será efectivo en la forma y procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para garantizar las mismas que sean cumplidas. Entonces, aquí en este caso, estas medidas de seguridad per se, el presunto agresor debe proporcionar ese dinero a la víctima para que pueda trasladar sus bienes de un lugar a otro en el momento que ya no quiera residir en la misma casa donde vivían. Si en caso, pues, el presunto agresor destruyó ventanas, puertas, debe de pagar por esa reparación. Y si fue necesario la intervención médica contra la víctima, debe de hacerse responsable también por el pago de esos servicios. Entonces, en el último párrafo, fue una reforma que hubo ahorita en el año 2016 en cuanto a cómo iban a cumplir las medidas de seguridad. Hablan de un dispositivo de control telemático que era el grillete que nosotros normalmente conocemos, que también iba a ser aplicado para la ley prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar en el caso de que el juez ordenara al presunto agresor que no visitara, que no molestara, que dejara el hogar y no sabían cómo poder hacer para que el agresor cumpliera, no se daban cuenta si el agresor cumplía o no cumplía, y a veces las víctimas pues no llamaban a la policía, ¿verdad?, para hacer de conocimiento que el presunto agresor había regresado o las estaba intimidando. Entonces esta reforma del 2016 lo que pretendieron es empezar a utilizar el grillete a los agresores de violencia intrafamiliar también para que pues pudieran ser monitoreados, pero igual no ha podido ser llevado a la práctica formalmente, ¿verdad? Está escrito, pero todavía no está en práctica. Entonces, son las medidas de seguridad del artículo 7, son 16. Luego, más adelante, vamos a ver las que establece el Código Penal, que normalmente los jueces las pueden decretar en conjunto, tanto las del artículo 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, como las del artículo 88 del Código Penal. Bueno, en el caso de que el juez haya decidido o haya resuelto, después de haber terminado la audiencia en donde la víctima hace del conocimiento del juez su denuncia, el juez va a resolver, en el cual, en base a los hechos que la víctima le ha proporcionado, en base a los medios de prueba, el juez va a determinar cuáles medidas de seguridad le va a imponer al presunto agresor. De una vez fija el plazo que las medidas de seguridad van a durar. Las medidas de seguridad no son
eternas, por decirlo así, ¿verdad? Sino que tienen su tiempo de duración y ese tiempo o ese plazo lo vamos a encontrar en el artículo 8 de la Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Intrafamiliar, el cual es que las medidas de seguridad no pueden durar menos de un mes, pero tampoco pueden durar más de 6 meses. Entonces necesito que este artículo 8 ustedes lo subrayen muy bien en el apartado de este plazo, que es muy, muy, muy importante para nuestro aprendizaje, que las medidas de seguridad decretadas que va a decretar un juez por violencia intrafamiliar no pueden durar menos de un mes ni más de 6 meses. Y puede decretar cualquiera de las 16 medidas de seguridad que platicamos anteriormente. Veamos, hablemos ahora de las medidas de seguridad que están contempladas en el artículo 88 del Código Penal. Y es el internamiento en un establecimiento psiquiátrico, el internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo, internamiento en establecimiento educativo, una libertad vigilada, prohibición de residir en determinado lugar, prohibición de concurrir a determinados lugares, una caución de buena conducta y el uso del dispositivo, ¿verdad? Que asimismo fue reformado en el Código Penal como en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Entonces, los jueces que conocen violencia intrafamiliar pueden decretar solamente las de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar o pueden hacerlo en unión con las del artículo 88, ¿verdad? Que la ley se los permite. Veamos. Bueno, cuando ya ha sido... Ya pasó la audiencia, el juez resolvió, se le debe de notificar al presunto agresor esas medidas de seguridad que fueron decretadas en su contra. ¿Por qué? Porque los tribunales no pueden violentar el derecho de defensa de ninguna persona. Entonces, a través de la Policía Nacional Civil o a través de los notificadores de los juzgados, se constituyen en el lugar que fue indicado como residencia o lugar de trabajo del presunto agresor para que le sean notificadas las medidas. Normalmente tienen un plazo de 24 horas para ser notificados. ¿Por qué? Porque si esas medidas de seguridad no son decretadas, no son notificadas, se violenta el derecho de defensa y esas medidas no pueden empezar a regir hasta que no son notificadas al presunto agresor. ¿Qué pasa después de haber sido notificadas legalmente? Los jueces les dan a los presuntos agresores un plazo para que puedan presentarse ante el juzgado a presentar una oposición o a tomar una posición en cuanto al proceso, ¿verdad? Este proceso, platicamos la semana pasada, esta oposición se va a dar a través de la vía de los incidentes, ¿verdad? Esta llave para entrar a la vía de los incidentes nos lo da el artículo 519 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde debe de presentarse en esa oposición los medios necesarios de prueba, ¿verdad? Y normalmente se les da el plazo, depende del criterio del juzgador, de conformidad con la ley del organismo judicial, pues el plazo para la oposición son 2 días, pero hay jueces que son del criterio que son 3 días de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces va a depender de cada juzgador cuánto le da de plazo, ya sea 2 o 3 días, al presunto agresor para que se presente al juzgado a tomar una posición en cuanto a las medidas de seguridad que fueron decretadas. Entonces, puede tomar la posición el agresor de oponerse a las medidas, de pedir que se modifiquen las medidas o simplemente puede abstenerse de presentarse y las medidas van a correr su tiempo establecido en esa resolución y pues el agresor va a respetar y no va a agredirlas, ¿verdad? Va a tomar que está bien, que está de acuerdo, ¿verdad? Con esas medidas y va a respetar el plazo. Normalmente, pues la mayoría de personas sí se oponen a las medidas, ¿verdad? Principalmente cuando el juez ha decretado que suspende la visita con menores de edad. A veces el problema que ha habido en la violencia intrafamiliar no ha tenido que ver con menores. Se los digo en el caso de tocado defender a mis clientes, se les han decretado
no la visita, que le suspenden la visita. Entonces, pero las medidas de seguridad han sido solo a favor de la cónyuge mujer. Entonces sí se ha peleado que pues no tendría que ver la visita del cónyuge con los niños, con la esposa, ¿verdad? Pero normalmente la carga de los juzgados es mucha y la violencia intrafamiliar les ha tomado, ha cargado los juzgados. Es increíble cómo esos juzgados están cargados de trabajo, de violencia intrafamiliar, porque pues se respeta el plazo de la oposición, la persona presenta su escrito de oposición donde presenta sus medios de prueba, ingresa al juzgado y el juzgado tiene tanto que hacer que cuando viene a notificar una resolución, ya sea favorable al agresor o desfavorable al agresor, ya han pasado el plazo de los 6 meses. Entonces, igual lo tuvieron que cumplir porque no dio el plazo, se alargó, en el juzgado alargaron el trámite para resolver, para diligenciar las pruebas y para resolver, que a veces el plazo ya ha vencido cuando la persona ha sido notificada de que como ya no le afecta, entonces que no ha lugar a lo que pide. Entonces muchas veces se da eso, ¿verdad? Es triste, pero eso pasa también. Aparte de que ya en esta oposición se puede oponer el presunto agresor, la persona puede pedir, la víctima puede pedir una prórroga de las medidas de seguridad cuando ya van a vencer, puede pedir una ampliación de las medidas de seguridad, puede pedir la sustitución de las medidas de seguridad o la revocación de las medidas de seguridad. ¿Cuándo se da la prórroga en las medidas de seguridad? Cuando se quiere alargar, por decirlo así, el plazo para hacer protegida a las víctimas. Normalmente, si el juzgador en la primera resolución decreta que las medidas de seguridad van a durar 6 meses, la persona que sufre de violencia intrafamiliar tiene que acudir al juzgado por lo menos un mes antes de que venzan para solicitar la prórroga por 6 meses más, siempre haciéndole ver al juzgador de que es necesario, de que sigue con temor o de que la persona infringió una vez ya esas medidas y se tiene miedo de que lo vuelva a repetir, entonces se pide una prórroga de ese plazo. O a veces se da también que se solicita la prórroga del plazo porque ha sido muy poco tiempo en que los juzgadores han decretado la vigencia de una medida. Puede ser que solo lo haya dado por 2 meses, entonces se pretende de que cubra otro plazo más grande. Cuando se da la ampliación de las medidas de seguridad, cuando no se pide modificar las que ya se han decretado, sino que se pide que se agreguen más medidas de seguridad a las que ya habían estado decretadas. Entonces, normalmente la prórroga, la ampliación, la sustitución, sí, ya nosotros como abogados somos los que auxiliamos a la víctima a través de nuestros memoriales para hacer estas solicitudes. Cuando se da la sustitución, cuando las medidas de seguridad que han sido decretadas ya no le sirven a la víctima, sino que ella necesita ahora otras de las contempladas en el artículo 7 o en el 88 que vimos, podemos poner el ejemplo, ¿verdad? Que le decretaron la literal A al presunto agresor. Pero ahorita la persona víctima necesita que se le sustituya la literal A por la literal K, ¿verdad? O por la literal L. Entonces, esa sustitución nosotros como abogados lo presentamos a través de un escrito al juzgado antes de que esas medidas venzan para que deje sin efecto las que ya había decretado y decrete las que han sido solicitadas. ¿Cuándo se da la revocación de las medidas de seguridad? Puede darse la revocación muchas veces cuando las medidas de seguridad que fueron decretadas ya sea imposible que el agresor ponga en peligro la vida de la víctima, ¿verdad? Entonces el juez puede revocar todas las medidas impuestas contra el presunto agresor. ¿Qué quiere decir? Puede ser el caso, normalmente la revocación en la práctica no se da mucho, pero puede ser el ejemplo de que el agresor, pues,
se vaya a vivir a otro país en el tiempo de las medidas, porque igual cuando se da medidas de seguridad no se le restringe el derecho de salir del país, ¿verdad? No se le arraiga, sino que solamente se le decretan las medidas de seguridad, no esté arraigado y la persona decide mejor irse a vivir al extranjero porque ya no quiere problemas y ya no, entonces se va a vivir al extranjero y ya no vuelve. Entonces la víctima puede solicitar la revocación de las mismas ante un juzgado, ¿verdad? Porque ya no hay necesidad de tenerlas vigentes. Como les digo, en la práctica la revocación no se da mucho, pero puede hacer que ustedes en determinado momento ya de su práctica llegue a sus manos un trámite de revocación. Bueno, entonces ya vimos lo que era la prórroga, la ampliación, la revocación de las medidas. Entonces, en sí, repetimos nuevamente, ¿verdad? En el caso de la citación para los presuntos agresores o de la notificación a los presuntos agresores, su objeto principal es darle a conocer por los medios legales, ¿verdad? Establecidos en la ley, la interposición de las medidas de prevención o de seguridad, ¿verdad? Que fueron decretadas en su contra. La notificación debe ser pero rápido, ágil, ¿verdad? Debe estar en concordancia con los principios fundamentales de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que es la inmediación, la celeridad, la gratuidad, la oficiosidad. Entonces, debe de cumplirse en cuanto a la notificación. Y quedamos en que el plazo de las medidas no puede ser menor de un mes ni mayor de 6 meses para ser decretadas. La oposición, en el caso de la oposición de las medidas de seguridad, lo hacemos también a través de un memorial, ¿verdad? Cumpliendo con los requisitos del artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a hacer nuestra exposición de hechos, ¿verdad? Vamos a contarle al juez, por decirlo así, la otra parte de la historia, ¿verdad? La otra parte que el juzgador no sabe. Pero debemos acompañar esa oposición con nuestros medios de prueba, ¿verdad? Nuestros medios de prueba son los que al final son valorados dentro del periodo probatorio y es donde el juez toma su decisión para revocar o quitar esas medidas de seguridad contra el presunto agresor. Vamos a poner nuestras citas de leyes, ¿verdad? Que normalmente siempre lo hacemos, nuestro fundamento de derecho, nuestras peticiones, y nuestra petición fundamental es dejar sin efecto esas medidas de seguridad, ¿verdad? Porque muchas veces esas medidas de seguridad son utilizadas de una manera diferente a la naturaleza que la ley quiso darles, ¿verdad? Muchas veces, no lo digo siempre, pero muchas veces son mal utilizadas por las víctimas. A veces pues tampoco son víctimas, ¿verdad? Pero esos son los jueces los que determinan si lo son, si son o no lo son. Entonces, sí, pues es bien importante ese memorial de oposición que ustedes van a realizar en cuanto a los medios de prueba. Los medios de prueba en la oposición es lo principal. Normalmente, bueno, no se los debería decir, pero se los digo. En la práctica, de un 100% de oposiciones, un 99% los juzgadores resuelven esa oposición sin lugar. Es muy difícil poder hacer que un juez revoque o quite medidas de seguridad a favor de un agresor. ¿Por qué? Porque su misión es proteger a la víctima. Entonces, no pueden ellos, aunque vean los argumentos, es muy difícil que un juez quite las medidas de seguridad. Entonces, lo que nos queda a nosotros como profesionales del derecho es aconsejar al agresor o a nuestro cliente, en este caso, porque es el que va a ser nuestro cliente, de que procure no infringir esas medidas de seguridad, porque al momento de ser infringidas, entonces ahí ya pasamos del derecho de familia al lado penal. Entonces ahí es un poco delicado, ¿verdad? A veces, pues sí, ¿verdad? Por las situaciones del presunto agresor, pues aunque uno les diga, uno les aconseje, porque hasta eso nos toca a nosotros, ese es nuestro deber en el asesoramiento, ¿verdad? Ser de psicólogos también.
oírle a las personas y aconsejar. Muchas veces se dejan aconsejar y otras veces pues no lo hacen. Pero el deber que tienen ustedes como profesionales del derecho es en esa posición poner todo lo que está en sus manos legalmente para poder resolver favorable a su cliente. Pero si les digo, en las medidas de seguridad es muy difícil que un juez decrete sin lugar o con lugar, perdón, la oposición a unas medidas de seguridad. Entonces, fíjense que quería, pero ya creo que no me va a dar tiempo. Había conseguido una audiencia para que escucharan un poco de cómo se da la audiencia oral y cómo decretan las medidas, pero no sé si a la larga, permítanme, voy a poder compartir ese audio o si me escuchan. Ya tenemos como 3 minutos y no sé cómo puedo hacer. Permítame, vamos a ver si puedo hacerlo. Lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. El día de hoy, 27 de noviembre del año 2018. ¿Cómo puedo hacer? No sé si alguien que esté en el chat que yo tengo de coordinadores, si está recibiendo clases ahorita, me puede indicar rapidito un mensaje si se escucha el audio. De audiencias del juzgado de primera instancia de familia con competencia específica para la protección en materia de violencia intrafamiliar del municipio y departamento de Guatemala, con el objeto de llevar a cabo una audiencia dentro de la carpeta judicial identificado con número único del expediente 1195-2018-2006. La audiencia estará a cargo de la juez 2, abogada Sandra Carolina Tajín Cubur. Le hago saber a la compareciente que esta audiencia está siendo grabada de conformidad con la ley, por lo que al momento de darle la palabra se acerca al micrófono para que su voz quede grabada en el sistema de gestión de tribunales. ¿Me indica su nombre completo, por favor? Jacqueline Paola, 2018-2006. La audiencia estará a cargo de la juez 2, abogada Sandra Carolina Tajín Cubur. Le hago saber a la compareciente que esta audiencia está siendo grabada de conformidad con la ley, por lo que al momento de darle la palabra se acerca al micrófono para que su voz quede grabada en el sistema de gestión de tribunales. ¿Me indica su nombre completo, por favor? Jacqueline Paola Cruz Dávila. Gracias. A la vista tengo su documento personal de identificación. En él aparece que le corresponde el Código Único de Identificación 2990-82.490-001. Exactamente. Deja constancia que sus demás datos de identificación personal obran de forma escrita en la carpeta judicial en una hoja de recopilación de datos que todo usuario de este juzgado llena previo ingresar a esta sala de audiencias. Se le invita para que en el curso de esta diligencia se conduzca con la verdad en relación a los hechos que viene a exponer. Tiene usted la palabra para que pueda expresar el nombre completo de la persona en contra de quien pide medidas de protección. Estoy acá para pedir medidas de seguridad. No sé cuánto tiempo fue. Eso fue hace más de un año. Cuando estaba embarazada, de 7 meses de embarazo tenía, de mi segundo bebé. ¿Esa fue la única vez que él agredió físicamente? Exactamente, fue la única vez. Nada más. Exactamente. Hace un año y 3 meses. Hace un año y 2 meses aproximadamente. No, en la actualidad mi hija tiene 1 año con 4 meses. ¿Y recientemente él ha vuelto a agredir actualmente? Físicamente no, pero sí verbal y psicológicamente. Él me expresa mucho que soy una mediocre, que no hago nada por mi vida, que yo nunca aporto a la casa, que yo no le he dado nada a mis hijos, que yo no lo apoyo a él económicamente. Me dice que yo sin mis papás yo no soy nada, que soy una tonta. Y hace 1 año exactamente
Bueno, entonces ahí voy a cortar un poquito porque igual la narración de la víctima es un poco larga y por tiempo estamos un poquito mal. Entonces ustedes pueden dar cuenta, la juez le fue preguntando en cuanto a qué había pasado, en cuanto hace rato que si lo hacía, si lo repetía, y pues ella manifestó que sufría de violencia psicológica, física, ¿verdad? Entonces voy a adelantar un poquito para que lleguemos a la parte donde la jueza pues ya toma la decisión de decretar las medidas. Vamos a ver. La posible comisión de delito Aquí. de la primera persona. Me preguntándole quién me había lastimado. ¿Él en dónde trabaja? Like Global. Es un call center. Entrega 600. Vamos a ver. Establece que en todas las medidas concernientes a los niños, los tribunales tendrán una consideración primordial que atenderá al interés superior del niño. Se debe asegurar la protección del niño y su cuidado, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Y los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto que tal separación sea necesaria en interés superior del niño. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar regulan que la violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de la ley debe entenderse como violencia intrafamiliar. Bueno, creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Uy, me están preguntando si puedo compartir el audio. La verdad les digo que sí puedo, pero no puedo porque son mis clientes. Entonces, déjenme analizar un poquito o ver si puedo, en dado caso, editar algo de ahí y yo se los hago llegar para que ustedes puedan escuchar formalmente cómo se da una denuncia verbal en este caso y cómo resuelve el juez decretar las medidas de seguridad. Entonces déjenme ver si puedo hacer esos cambiecitos en cuanto principalmente a los nombres de las personas, ¿verdad? Porque es privado. Si lo puedo hacer, yo se los hago llegar. Entonces, bueno, creo que ya me pasé del tiempo. Nos vemos la próxima semana. Bueno, de próxima semana no nos vemos porque tienen parcial, ¿verdad? Entonces nos vemos hasta dentro de 15 días y pues ya terminamos el tema de la violencia intrafamiliar y a la próxima semana iniciamos con lo que es ya la fijación de las pensiones alimenticias. Entonces, por mi parte ha sido todo y muchas gracias y ya les robé bastante tiempo. Pasen buen fin de semana.